Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Irán afirma que sus fuerzas están listas para responder a los ataques. Trump contempla reanudar la guerra. Emiratos Árabes Unidos lanzó ataques secretos contra Irán durante la guerra y atacó una refinería de petróleo. En la primera confirmación oficial, enviados estadounidenses afirman que Israel envió el sistema Cúpula de Hierro a los Emiratos Árabes Unidos. Tropas israelíes llevaron a cabo una incursión de una semana de duración más allá del río Litani en Líbano para destruir posiciones de Hezbollah. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprueban sanciones contra los colonos israelíes violentos y los líderes de Hamás. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad en este informativo en el que comenzamos hablando del principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos. Declaró el lunes que la República Islámica está lista para dar una respuesta contundente a cualquier agresión, mientras que, según informes, el presidente estadounidense Donald Trump consideró reanudar la guerra después de que las negociaciones con Teherán llegaran a un punto muerto. Las negociaciones con Irán volvieron a estancarse durante el fin de semana después de que Teherán se negara a hacer concesiones significativas en su programa nuclear. Sí, ya ven, las noticias sobre este tema son cada vez más breves porque en realidad hay muchas más opiniones y análisis que información veraz que se pueda contrastar. Lo que sí está claro es que las negociaciones no van por buen camino. En otros tiempos o en otras circunstancias esto hubiera significado el reinicio de la guerra, pero al parecer, pese a las declaraciones, pues Trump tiene más prejuicios a la hora de volver a enfrentarse militarmente a Irán. Bueno, ya saben que por otra parte Trump está, cuando escuchen esto, viajando hacia China. Va a tener una reunión allí con el líder de ese país. Yo creo que cuando se planificó esta reunión, pues Trump estaba seguro de que iba a llevarle en la bandeja de sus exigencias el hecho de que era el policía del mundo, que había logrado doblegar no solamente al régimen de Maduro en Venezuela, sino al poderoso Irán de los ayatolás, y la verdad es que la cosa no ha ido nada bien. Con lo cual, pues, vamos a ver cuál es el resultado de este encuentro con China, que va a ser determinante para lo que está pasando en la guerra contra Irán. Yo creo que si no hay alguna jugada maestra que saque de la chistera Trump, pues esto va a significar que se vaya a retirar de esta guerra proclamando que la ha ganado, pero con grandes problemas para controlar el tráfico y el suministro de petróleo, no solamente a Occidente, también a otros países del mundo, y que esta situación va a fortalecer de alguna manera al régimen iraní, le va a dar un poco más de oxígeno, aunque en realidad la principal batalla que tiene Trump es justamente con China, que no ha intervenido en esta guerra, que teóricamente ha sido muy perjudicada por el suministro de petróleo, pero que no ha sido tanto como se esperaba. No olvidemos que China está construyendo a ritmos tremendos nuevas centrales de energía atómica para el suministro de la electricidad, con lo cual justamente está tomando la ventaja sobre Occidente para independizarse del suministro de petróleo que no tiene en su territorio y que siempre va a depender de otros para obtenerlo. Así que
Vamos a tener que esperar a ver si en estas conversaciones que va a tener con el líder chino, pues sale algo en claro y alguna conclusión que va a afectar a Medio Oriente, a Estados Unidos también, por supuesto, y de alguna manera y bastante importante también a Israel, aunque digamos que Israel ya sabe desde hace unas cuantas semanas que no puede confiar totalmente en las a veces bravuconadas del presidente Trump, ya que el espaldarazo que iba a dar definitivo para doblegar al régimen iraní no ha sido así, y por eso Israel sigue preocupado y atento más a lo que pasa en su cercanía, es decir, a que Hamas no se vuelva a reorganizar en la Franja de Gaza y a que Hezbollah pueda ser golpeado lo máximo posible antes de que se firme algún cese del fuego más contundente y definitivo con Líbano. Según un informe publicado el lunes, los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques militares contra Irán, convirtiéndose así en el único otro país que se unió a Estados Unidos e Israel en su guerra contra la República Islámica. Los ataques, que los Emiratos Árabes Unidos no han reconocido públicamente, incluyeron un ataque a una refinería en la isla iraní de Laván, en el Golfo Pérsico. Dicho ataque habría tenido lugar a principios de abril aproximadamente, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego, pero no se conoce si fue antes o después de la declaración, ya que Irán reconoció en su momento que el lugar había sido atacado por un enemigo no especificado y posteriormente respondió lanzando misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El ataque a la isla de Laván fue el único caso específico de participación de los Emiratos Árabes Unidos en la guerra mencionado en el informe. En marzo, varios medios de comunicación israelíes publicaron casi simultáneamente informes que afirmaban que los Emiratos Árabes Unidos habían atacado una planta desalinizadora en Irán en respuesta a los ataques de Teherán en el Golfo Pérsico. Estas informaciones provocaron la indignación de los funcionarios emiratíes, quienes denunciaron lo que calificaron de falsos informes de los medios israelíes. Bueno, al parecer todo va confirmando esta participación de Emiratos Árabes, pero que no quieren hacerla pública por razones internas dentro del mundo árabe. Ya hemos sabido que hace unos días anunciaron que se salían de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, que es un paso también muy significativo en ese alejamiento de las historias de los países de esa zona del Golfo Pérsico. Vemos que su acercamiento a Israel no es casual, no es circunstancial, y que esta tercera noticia va a confirmar definitivamente. El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, confirmó el lunes que el sistema de defensa antimisiles israelí Cúpula de Hierro se utilizó para derribar misiles iraníes dirigidos contra los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose así en el primer funcionario gubernamental en verificar públicamente que el equipo fue desplegado y utilizado en los Emiratos Árabes Unidos durante los recientes combates. El martes, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, también confirmó la entrega. Sí, no solamente se confirma esta noticia, sino que se refuerza la noticia anterior de la que hablábamos, que resulta que Emiratos Árabes Unidos ya ha atacado a Irán, ya ha participado activamente en represalia por estos ataques que ha sufrido en su propio territorio, y por otra parte ha logrado paliar el efecto de estos ataques justamente con la protección israelí, gracias al sistema Cúpula de Hierro, que evitó que se dañaran
más, instalaciones relacionadas con la producción de petróleo, que es la principal fuente de enriquecimiento de ese país, aparte del turismo, que es muy conocido, pero que en realidad todo se basa en el petróleo y en la exportación. Así que vemos que lo que conocíamos desde el año 2020 como los acuerdos de Abraham no eran un simple papel con bonitas palabras de intenciones, sino una alianza cada vez más firme y de la cual seguramente cuando acabe esta guerra tendremos muchas más noticias sobre este país, pero también sobre otros como Kuwait, como Omán o incluso países que como Arabia Saudita pues han sido un poco reticentes a acercarse a Israel. Tropas israelíes cruzaron el río Litani en las afueras de la ciudad libanesa de Sabtar al-Sharqiyya, a unos 10 kilómetros de la frontera con Israel, durante una reciente operación contra Hezbolá, según anunció el ejército. La incursión, que duró una semana, fue liderada por la unidad de reconocimiento de la Brigada Golani e incluyó a otras fuerzas. Los soldados no cruzaron la línea que delimita la nueva zona de seguridad de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano, a la que algunos miembros del ejército se refieren como la línea amarilla. Durante la incursión, las tropas se enfrentaron a numerosos operativos de Hezbolá y abatieron a decenas de ellos en combates cuerpo a cuerpo y mediante ataques aéreos. Además, se localizaron numerosas posiciones de Hezbolá, incluidos túneles, depósitos de armas y lanzacohetes. Sí, ahora se dio a conocer esta operación que, a diferencia de lo que habíamos conocido en los días y semanas anteriores, no se realizó avanzando con los blindados o desde lejos bombardeando, sino en operaciones terrestres que incursionaron en esta zona que recién había sido cubierta, digamos, por la artillería o por los aviones, y en la cual todavía había muchos operativos de Hezbolá, por lo tanto se dieron combates cuerpo a cuerpo, tenían allí no solamente túneles, sino depósitos de armas, lanzacohetes y todo este arsenal que teóricamente no debía estar allí ya desde el año 2006 y que para ello se desplegaron fuerzas de muchos países de Naciones Unidas para controlar de que esto no pasara, y evidentemente esto pasó, y no solamente pasó en los últimos tiempos, esto viene pasando desde el primer día en que se firmó ese armisticio o separación entre las fuerzas de Hezbolá e Israel en el año 2006, y que ha provocado tantos dolores de cabeza para las poblaciones del norte del país de Israel, y que tanta hipocresía ha traído sobre la validez y la imparcialidad de los cuerpos que están desplegados allí en defensa de los acuerdos llegados por Naciones Unidas, y que no han hecho absolutamente nada, incluidos, y esto lo he repetido muchas veces, la delegación del ejército español, que recordemos que ya en el año 2006 sufrió un ataque del propio Hezbolá, luego dijeron que había sido otra milicia que nunca más volvió a actuar, pero el tema es que aquellos 6 soldados españoles que murieron, no sabemos exactamente cuál fue la compensación que le dieron, pero sí que hubo una advertencia muy clara de Hezbolá hacia el ejército español, que no volvió a revisar y actuar para la misión que tenían otorgado por Naciones Unidas, ni siquiera cuando estaban al frente de todas esas delegaciones militares. La Unión Europea aprobó el lunes sanciones contra organizaciones de colonos israelíes que califican de extremistas y violentas, y contra sus líderes, así como contra los del grupo terrorista Hamás. La decisión, tomada durante una reunión de los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión en Bruselas, es por el momento solo una maniobra política, y aún queda trabajo técnico y jurídico por hacer antes de que el Ejecutivo del ente imponga oficialmente las sanciones.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, escribió en X: se trata de sancionar a los principales líderes de Hamás, responsables de la peor masacre antisemita de nuestra historia desde la Shoah, en la que perdieron la vida 51 franceses, un movimiento terrorista que debe ser desarmado y excluido de cualquier participación en el futuro de Palestina. Esta medida había sido anteriormente bloqueada por el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán. Claro, el tema es que para establecer una condena hacia Hamás tuvieron que esperar a que no hubiera esta oposición de Orbán y ponerla en la misma bandeja junto con la condena a un pequeño grupo de israelíes, estos colonos, que con todo lo ilegal, con todo lo deleznable de su actuación en estos pogromos que suelen organizar en los territorios en disputa, no se puede asemejar a lo que jamás ha hecho, porque jamás no ha hecho, digamos, organizado masacres espontáneas o limitadas, en las cuales la mayoría de las veces, en el caso de los colonos, no han producido víctimas mortales, afortunadamente, pero en cambio Hamás ha creado todo un ejército, toda una zona controlada por él en la Franja de Gaza, destinado miles de millones de dólares de ayudas internacionales a simplemente crear una historia para poder eliminar físicamente a los israelíes, para definirlo mejor, a los judíos israelíes, porque evidentemente no tenían y no han tenido la intención de acabar con el país per se, con todas las minorías, incluida la árabe musulmana en el país. Así que me parece que esta condena, aunque suene equilibrada, no lo es en realidad, porque están poniendo en la misma balanza, con el mismo peso, a una organización terrorista que se hace con el control del gobierno en un territorio y que se mantiene al frente del mismo durante años y se sigue manteniendo al frente del mismo incluso bajo la guerra que ha tenido lugar en estos 2 años y medio últimos, y con el respaldo de al menos una gran parte de la población, no sabemos si por propia voluntad o por la presión de no tener otra alternativa, pero la diferencia es notable con el tema de los colonos, con todo lo que sea totalmente, digamos, despreciable en su actitud violenta hacia los palestinos en los territorios en disputa. Con este comentario cerramos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les invitamos a escucharnos en una próxima edición.